para mí ha sido súper satisfactorio porque era como algo que tenía en la cabeza, como, ok, yo tengo esto, pero creo que no soy quizás para un trabajo muy masivo, pueden ser en alguna agencia, pero sí tengo algo que se puede adaptar bien. Hoy estamos con Tomás Id, publicista, docente, ilustrador, creativo, permanente, que ha recorrido también un camino muy interesante que nos gustaría conocer y que nos parece puede ser una vía interesante para todos los que vean este contenido. Así que te damos la bienvenida, Tomás. Muchas Muchas gracias. gracias por aceptar esta invitación. Y en primer lugar, nos gustaría saber cómo llegaste a la ilustración, porque una persona diría, se supone que uno estudia una carrera y tiene que seguir un camino como ya predeterminado, pero tú has elegido tomar caminos que a lo mejor no son tan habituales y que son muy interesantes y que te han permitido trabajar con marcas. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Carol. Estoy muy feliz de estar acá y de poder también compartir finalmente este proceso en el que he estado involucrado. Y respecto a la pregunta sobre la ilustración, creo que la creatividad es como un motor y eso empuja a que uno vaya como experimentando con distintas cosas. Y dentro de la publicidad, que a mí me encanta como la parte como conceptual que hay detrás de eso, de cómo generar un mensaje que finalmente el mensaje tiene múltiples salidas. Entonces me quedo con eso y después está mi inquietud creativa de estar como constantemente buscando, intentando sacar esta creatividad que guarda mi mente y mi corazón también. Entonces desde ahí ir buscando. Y luego uno se va encontrando con herramientas, con técnicas, con soportes, y después uno va como alimentándolo con lo que uno ve en la cotidianidad, en el día a día, en lo que uno lee, en lo que uno ha pasado, en la visión que uno tiene de la vida. Y todo eso creo que gracias a la conceptualización sobre la publicidad me permitió como meter todo eso en una juguera y que desde ahí, desde el trazo, pudiese expresar algo. Y yo creo que desde ahí se me abrió como una especie de un nuevo mundo, que es la ilustración. Pero más allá de la ilustración es el hacer todo el día. O sea, creo que encontré como una técnica, una herramienta y un soporte que me permite estar día a día practicando, sacando afuera lo que pienso, lo que creo, o alguna imagen entretenida que se me esté cruzando. Ese fue más o menos el salto. ¿Y en qué momento tú dices, quiero empezar a ilustrar? ¿Cuándo tú, después de los estudios de pregrado, de posgrado, dices, este puede ser un camino que me parece interesante para expresarme y que no es el habitual que uno usaría después de tener estas herramientas? Sí, después de tener como todo esta base finalmente, bueno, uno también va como consumiendo de buena forma, sino como lo que nos rodea, ¿cierto? La publicidad que uno está como inmerso, trabajando en las agencias que siempre como que te exigen ese como lado, no sé si un lado B, pero es como ese lado paralelo en donde la creatividad tiene que estar avanzando finalmente y no siempre se puede obviamente aplicar,
pero tiene que estar ahí constantemente como nutriéndose. Entonces una vez que eso como que se solapa, finalmente como, ok, lo que estoy haciendo tiene buena llegada, quizás es atractivo para un nicho, para cierta gente, eso como que fue agarrando más vuelo. Y desde ahí como que fue natural la sobreposición de finalmente la ilustración como con la carrera. Y ahí estamos. Ahora, tú hablas de la conceptualización, que es muy Ujú. importante. Muchas veces uno utiliza esta conceptualización y produce piezas muy concretas con elementos que son como obligatorios para transmitir un mensaje. Pero tu ilustración es una ilustración que es una ilustración, yo diría, muy basada en la cultura oriental, ¿no? Donde lo esencial es lo que tú reflejas y tus dibujos y tu trabajo tiene que ver con esa inspiración. Si tú lo ves, no tiene mucha relación con lo que podría ser un trabajo publicitario tradicional. ¿De Ujú. dónde sale esa inspiración? ¿Por qué tú tomas esta decisión artística en tu orientación de la ilustración que haces? Sí, hay varias cosas. Dentro de los estudios hubo una frase que me dijeron, tu mejor herramienta no son quizás los nuevos programas, los nuevos software que vienen, sino que es tú con lo que te sientas más cómodo. Para mí, lo que me siento más cómodo es el lápiz, sobre todo la tinta, que no te permite borrar, que también da como un, un consejo para que uno siga avanzando finalmente en su trazo y no borrar. Entonces la tinta, el lápiz, para mí eran mi, mi herramienta preferida. Y luego me dijeron, si no hay que usar color, si no hay que usar más adorno, no los uses. Y con esas como tres frases, yo pude como decir, ok, me liberaron y pude decir, ok, aquí voy. Y sobre lo oriental, sí, creo que hay mucho, bueno, como antes dije, como este tema de la juguera, de empezar a componer cosas, creo que también hay mucho de Kino, de estas historietas que habían en los diarios. Después también tengo como un gusto por entender más bien la cultura también occidental del siglo XX, finales de 1800, me interesa mucho. Y luego también esa parte oriental de esta síntesis de lo esencial, de lo limpio, eh, de ese como trazo que el trazo hace finalmente el paisaje o la figura. Entonces creo que ahí, juntando todo eso, puede llegar quizás a sentirme bien conmigo mismo y con el trazo que yo tengo. ¿Y Más o cómo menos se eso. hace el proceso de la construcción de historias? Porque claro, hay un inicial proceso que tú cuentas del trazo, de ir llegando a desarrollar cada vez más habilidad con él, pero luego la imagen por sí misma tiene que ser capaz de narrar una historia por sencilla que Ujú. parezca, ¿no? Sí. Creo que hay un concepto detrás, de fondo, que me permite después de eso como ponerlo en distintas situaciones. Entonces yo sé cómo con los elementos que voy a trabajar y ahí la propuesta y finalmente mi exigencia de cómo quebrar esa imagen está en poner este personaje o este trazo en alguna situación. Y es ahí donde estoy, no sé, practicando varias veces, quizás cuando sale un dibujo, hay 10 detrás que juegan con lo mismo y que son variaciones muy pequeñas, pero que a mí me hacen sentido y digo ya, ok, aquí está. Y es eso, es como ir jugando con pocos elementos, pero que generen un quiebre entre ellos. Ahora, ¿cómo se da esta relación entre el proceso de ilustrar y de desarrollar tu obra y la relación con las marcas y este trabajo entre el branding y la ilustración? ¿Cómo llegaste allá? Verdad, sí. Bueno, es un proceso bien natural también, eh, yo creo eh, por la base de los estudios que tengo. Finalmente este concepto tiene que ser como versátil o flexible, eh, también apoyar, pero decir algo, pero sin pasarte en decir muchas cosas quizás, porque el mensaje es uno. Y yo creo que eso quizás a las marcas le atrajo, le hace bien. Y por el otro lado, lo que yo construye constantemente quizás también les ayuda
a componer finalmente el mensaje final. Entonces creo que, bueno, que con las tecnologías que hay hoy día, más los objetivos que tienen y más la visibilidad que tiene lo que hago, como que creo que hace una buena sinergia. ¿Con qué marca, por ejemplo, tú sientes que se ha dado un trabajo muy interesante y es un trabajo que para ti fue importante mostrar, digamos? Creo que con todas las marcas finalmente que me proponen trabajar con formatos nuevos, eh, creo que esas son las mejores. Ponte tú, Americanino fue un buen trabajo. eh, Luego trabajar con etiquetas de vino también. em, con Rotary Kraus también ha sido un trabajo bien interesante. Luego saltamos a una inmobiliaria, que también es como otro escenario, otro rubro, en donde lo que yo hago, que es súper pequeño, finalmente en el formato inicial, termina siendo una gigantografía. Entonces, cuando proponen formatos nuevos y te dan ese espacio, y como finalmente confían también en lo que uno hace, creo que esas son las mejores propuestas, los mejores proyectos. Creo que ahí, cuando hay confianza de un lado, de los dos lados, se genera un buen trabajo. Y conceptualmente, ¿cómo es esta relación con el objeto? Porque tú has trabajado, por ejemplo, con zapatillas, Ujú. con poleras, con distintos objetos, pero hay un discurso ahí detrás de eso, ¿no? Es tan sencillo. Claro, o sea, creo que en que gane la idea frente como al formato o al objeto final. Entonces, como nosotros, finalmente como cultura, como sociedad, nos vamos como identificando con objetos, eh, este trazo también se puede adherir a ese objeto y finalmente tener como, si me identifico, identificarte quizás un poquito más, o también que ese objeto pase y no sea tan desechable. Entonces creo que esa relación con el objeto es parte también como el paisaje o de la vitrina que uno puede generar. Claro, y esa relación con el objeto también te permite entrar en el mundo de la personalización, ¿no? Ujú. ¿Cómo se comprende eso en el mercado de hoy, en las industrias creativas de hoy? Claro, uno tiene que finalmente entender quién te está conversando finalmente, que quiere hacer algo contigo, entender su mundo. Finalmente el trazo, como es flexible, y se puede adherir a eso, entonces el objeto pasa a ser algo más identitario de algún nicho, de algún grupo de gente, para la marca en sí misma. Entonces creo que hay ahí un trabajo como de sinergia entre lo que uno puede proponer, de lo que uno construyó y de lo que finalmente quiere la marca. De alguna manera ese trabajo refleja la evolución de la publicidad en el último tiempo, ¿piensas? Yo creo que sí, totalmente. O sea, poder generar como una especie de proceso o producto que pueda ser a la vez digital, viralizable y también físico, creo que son esos dos ámbitos que las marcas piden estar o necesitan estar. Entonces creo que, y también el tema de individualizarlo con alguien, que las cosas no son como tan masivas, no son como una ola de productos, sino que el producto cae en algo, se identifica con alguien, y de esa identificación también después sale un lenguaje, y ese lenguaje finalmente es como compartido. Entonces creo que hay como se juntan varios caminos entre la producción, el objeto mismo, dónde está ese objeto finalmente y quién le da como un carácter especial a ese objeto. De alguna manera se elimina un tanto ese sentido etéreo de la publicidad tan masiva porque Claro, hay otra relación, ¿no? así es. ¿Cómo ha sido tu percepción al respecto de ese trabajo con las marcas, los objetos y lo que pasa finalmente con las personas? Em, para mí ha sido súper satisfactorio porque era como algo que tenía en la cabeza, como, ok, yo tengo esto, pero creo que no soy quizás para un trabajo muy masivo, pueden ser en alguna agencia, pero sí tengo algo que se puede adaptar bien,
creo que es necesario, creo que es honesto y mucho más humano, y creo que esas conexiones también hoy en día valen muchísimo. Y también estar constantemente como inquieto finalmente también de querer explorar, de querer desarrollar finalmente lo que en este caso sería como este trazo, pero aplicarle más creatividad. Si es que hoy día es un dibujo y el dibujo es estático, ¿cómo yo le puedo agregar, no sé, movimiento a ese dibujo, pero sigue siendo estático? Entonces, creo que es como esa sinergia se compone de valores bien contemporáneos. Entonces creo que eso, por eso hemos llegado a una buena relación con las marcas. Sí, muy interesante. Sí. Hay una apropiación también por parte Ujú. del público de esa obra artística, publicitaria y de marca que finalmente empieza a circular, ¿no? Así es. A través de esos objetos. Sí. Sí, Y también quitarse ese estigma que hay quizás de que el arte solamente tiene que estar quizás como tan puritano o en algún museo o como para cierta gente. Creo eh, que necesitamos de identificarnos con las cosas que nos rodean. Y generalmente la publicidad entrega eso, de las cosas cotidianas que tenemos en la casa, de las cosas que nos rodean finalmente en la calle o en algún espacio público. Entonces, no nos podemos ausentar de ahí. claro, de la historia, de lo que está pasando en una Exactamente. sociedad en un momento dado. Sí, y bueno, en ese proceso también tú estás inserto en este mundo del campus creativo, un espacio en donde la Así es. interdisciplinariedad prima. Acabas de terminar justamente un bloque de conocimientos con estudiantes de distintas disciplinas sobre ilustración y branding. ¿Cómo fue esa experiencia y qué identificas tú en ese proceso con los estudiantes que provienen de distintas carreras? Fue una experiencia riquísima, en todo sentido. Creo que abrirse finalmente a entendernos entre todas las disciplinas creativas, podemos hacer mucho más que si nos encasillamos cada uno en su carrera finalmente o en su disciplina. Entonces, por lo mismo, creo, intento que mi trazo sea como transversal, universal, que no sea muy lejano en el tema como de técnica, pero que sí sea, entre comillas, tenga algo como inteligente, entre comillas, como que tenga algo, un mensaje detrás. Eso es lo que intento. Entonces, eso, transmitírselo a los alumnos y de que no necesitan quizás unos estudios muy perfeccionistas en algún sentido de la técnica. El dibujo es una herramienta, la fotografía es una herramienta, los videos son una herramienta y cada uno tiene que encontrar ese lenguaje de cómo poder sacar esa creatividad. Y finalmente, desde el punto de vista donde están, eh, también proyectarse en eso, en generar este proceso creativo propio y poder desde ahí tener un punto de vista que creo que es súper importante hoy en día para los alumnos, o sea, que finalmente cada uno salga con un perfil creativo propio. Y eso para mí es como un objetivo como docente y súper gratificante cuando lo encuentran. Entonces creo que es una experiencia que me enriquece en múltiples direcciones. ¿Qué te llamó la atención especialmente de los productos a los que llegaron los estudiantes para esa muestra que se hizo al final? En el punto de vista, Sí, sí. O sea, saber que en el curso habían periodistas y que desde ahí terminaban haciendo un producto que terminaba sin texto, que a veces igual es como se presta para más interpretaciones. Entonces salir como de lo teórico y pasar a algo que es totalmente interpretativo de distintos puntos de vista, creo que eso fue lo más rico como en el curso. Ver el diseño gráfico, cómo termina en este producto, cómo el periodismo termina en ese producto, cómo la publicidad termina, y finalmente todo bajo el mismo concepto. eh, Creo que es súper bueno. O sea, creo que es un ejercicio muy rico para todos. claro, una oportunidad para descubrir también los caminos propios, Ujú. ¿verdad? Que en el fondo es lo que nos interesa también descubrir a través de estas conversaciones. Eh,
¿Qué recomendación o, o qué consejo tal vez tú podrías darle a estas generaciones que están en la búsqueda del camino? ¿Qué te sirvió a ti en esta búsqueda que piensas tú puede ser útil para los que vean este contenido? Em, otra frase también que me quedó grabada como a fuego fue que el quehacer creativo es constante. Entonces, uno muchas veces tiene inquietudes creativas, pero quizás lo hace muy puntualmente, para algún trabajo específico, para alguna exigencia en específica, pero el quehacer creativo es de todos los días. Entonces, ese quehacer creativo necesita nutrirse y ahí están todas las herramientas disponibles. Entonces, no hay que tener esa imagen estereotipada de lo que es quizás un fotógrafo, un dibujante, un artista, sino que ir día a día, ir experimentando y ahí quizás uno encuentra su lenguaje y ese lenguaje es único Claro. para cada uno. Es único, sí, de alguna manera Ujú. recoge, como dices tú bien, en esta juguera todas Así las es, experiencias, la historia personal, los saberes que uno ha venido acumulando hasta que encuentras ese minuto, ese exactamente, clic, esa sí, conexión, ¿no? Que es mágico y que termina siendo de alguna manera lo que tú presentas y así lo es. que tú defines como tu obra, ¿no? Ujú, tal cual, sí, finalmente es como es mi presentación de mi perfil creativo, entre comillas, es ese. Y yo creo que los perfiles creativos hoy en día son súper valorables y los necesitamos en el momento en que estamos viviendo. Así Un que mensaje eso. final para cualquier persona que se quiera acercar a la creatividad. Sí, finalmente es hacerle caso a esa inquietud creativa que uno tiene. Y desde ahí tirarse a la piscina, haya o no haya agua. Eso. Tomás, ha sido un gusto conversar contigo, conocer este camino a través de la ilustración y de tus saberes. Y un gusto Muchas tenerte gracias. acá. Sí, yo muy feliz de haber aceptado la invitación y de haber estado aquí contigo, conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.